Tengo un saludo cordial, licenciado y oyentes. Hoy les voy a hablar sobre la historia de la estadística y su evolución. Cómo esta nació y cómo se convirtió en ciencia que hoy en día conocemos. Primeramente es importante conocer que la estadística no nació así de la nada, sino que más bien la estadística ya lo utilizaban desde hace tiempos muy antiguos, desde que el ser humano ya empezó a organizarse en grupos. Ahí el ser humano sintió la necesidad de contar cuántos habían en su comunidad, cuántos animales tenían en toda su comunidad, además qué cantidad producían e incluso cuántas personas deberían ir a la guerra, cuántos soldados. Aunque en ese tiempo no existía la estadística tal como ciencia, pero sí ya había datos de recopilación, datos que se refieren a la estadística. En civilizaciones antiguas como Egipto, el pueblo hebreo, China, Asiria, se realizaban censos. Los censos, como bien sabemos, es para contar cuántos habitantes hay en un país, en una comunidad, en un territorio y qué recursos tienen. Y esto es muy importante, esto era muy importante para ellos, ya que eso les ayudaba a cobrar los impuestos, a organizar el trabajo y planificar el gobierno. Un claro ejemplo es el Imperio Romano. En Roma realizaban censos donde se registraba a los ciudadanos y qué bienes tenían. Además, controlaban todos los nacimientos que había, todas las muertes que había, y esto nos demuestra que la estadística desde esos tiempos está muy relacionado con el Estado y la administración pública. Por otra parte, también en América existía diferentes tipos de estadística, diferentes métodos antes de que llegaran los españoles. Como por ejemplo los aztecas realizaban censos y esto además registraban todos sus tributos que ellos realizaban. Por otra parte también los incas registraban todos sus datos con los llamados quipos, que eran cuerdas que tenían nudos. Y esto los servía para registrar toda su información sobre población y producción. Aunque no eran números escritos, pero como ahora, pero sí llevaban un sistema muy organizado. De hecho, la palabra estadística proviene del latín status, que significa estado. Esto nos demuestra que tiene una amplia relación con el Estado. Por otra parte, en la Europa medieval, cuando los reinos empezaban a organizarse mejor, los gobernantes necesitaban saber más información exacta sobre sus territorios que tenían, sobre cuántos habitantes tenían, qué recursos poseían y además cuánto podían recaudar en los impuestos que ellos daban. Y esta necesidad impulsó al desarrollo de métodos más organizados para recopilar información. Luego, en el siglo XVII, la estadística empezó a tomar forma de una disciplina más formal. En Alemania surgió una corriente que veía la estadística como una ciencia descriptiva del Estado. Algunos pensadores importantes como Achenwey, como Hermann Göring y Vito de Seckenford, ellos ayudaron a que la estadística se dicte en las universidades. Y ellos se enfocaron en describir las características del Estado, en su economía, en su territorio y en su población. Al mismo tiempo, en Francia e Inglaterra se desarrolló algo muy importante, que es la teoría de la probabilidad. Esto se desarrolló gracias a los juegos de azar, que muchas personas lo jugaban, esos juegos.
Y pues gracias a esto los matemáticos de Blaise Pascal y Pierre Fermat intentaban calcular las probabilidades de ganar más en esos juegos de azar, de dados y de cartas. A partir de esos estudios nació el cálculo de probabilidad, que luego se convirtió en la base fundamental de la estadística moderna. Más adelante los científicos notaron que cuando se hacían las mediciones, por ejemplo en la astronomía, siempre había pequeños errores. Y esos errores seguían una forma que era una forma de curva normal o distribución gaussiana, y esto lo llamaron gracias a Carl Friedrich Gauss, y esa distribución es muy importante porque permite hacer estimaciones y análisis más precisas. En el siglo XIX también apareció una figura muy importante que era Adolphe Quetelet, que él aplicó, o también llamado el padre de la estadística moderna. Él aplicó métodos matemáticos al estudio de los fenómenos sociales, y también defendió que los datos debían recopilarse de manera organizada y comparable a otros países. Además, gracias a él, la estadística ya se vio de una forma científica, una herramienta científica para estudiar a la sociedad. Por otra parte, tenemos que destaca también en esta historia es Florence Nightingale, quien utilizó métodos estadísticos para mejorar la atención médica y además resaltar y demostrar la importancia de la higiene en los hospitales. Por otra parte, también tenemos a Francis Galton, quien desarrolló conceptos fundamentales, que es como la regresión y la correlación, que aún hoy en día se utiliza en la estadística. Después tenemos a Carl Pearson, que desarrolló métodos estadísticos importantes como la distribución del G cuadrado, y fundó la revista científica biométrica. En el siglo XX, William Gosset, conocido como Student, creó la distribución T para trabajar muestras pequeñas con ellas. Actualmente la estadística se divide en dos, que es la estadística descriptiva y la inferencia estadística. La estadística descriptiva se encarga de recopilar datos, organizar y resumir, y esto representarlo de forma gráfica, de forma promedios, etc. Además, y esto solo describe la información que tenemos. Y por otra parte, la inferencia estadística nos permite sacar conclusiones de una población a partir de una muestra. Es decir, que esto hace estimaciones y predicciones más concretas. En conclusión, la estadística comenzó como una herramienta que ayudaba al Estado a organizar su información, y con el tiempo se incorporó la probabilidad, el análisis matemático, y se convirtió en una ciencia fundamental para muchas áreas, como por ejemplo medicina, la economía, la investigación, la educación, etc. Y podemos mencionar que en todos los ámbitos utilizamos la estadística. Y pues gracias a todos estos aportes históricos, hoy la estadística es una herramienta esencial para comprender la realidad y la toma de decisiones basada en datos. Gracias.